Este episodio es presentado por Passpose, la primera plataforma en integrar un seguro de vida con mensajes para el futuro y legado digital. Para más información, visita pastpost.com. Oye, si me preparo para salir del gimnasio, ¿por qué no me prepararía para salir de este mundo? Es el único final que, aunque sabemos que viene, decimos no, lo improvisado, a ver qué pasa. Entre más amor haya habido, más profunda va a ser la tristeza. Entonces, permitirte sentir la tristeza es una manera de honrar el amor. Todos cargamos heridas que no se ven, y si no las sanamos, se vuelven decisiones, relaciones, miedos y futuros que no queremos. Por eso hoy quisimos traer a una mujer que ha convertido heridas en mapas de transformación. Bienvenida, Pamela Yin. ¿Cómo estás? Ay, qué hermoso. Heridas en mapas de transformación. Pues eso es un poco lo que hemos visto que tú manejas perfectamente bien. Y realmente vivimos en automático, creyendo que somos máquinas y realmente somos más vulnerables de lo que nos imaginamos. Y justo creo que tú tienes la receta, o al menos la que te ha funcionado, que de alguna manera al transmitirla la gente conecta con ella. Entonces, gracias por estar acá con nosotros. Significa mucho tu presencia acá. Pero para quienes no conocen realmente a esa persona, a ese personaje que ven constantemente en redes, en entrevistas, ¿quién es Pamela Yin? Pues una mujer que, como bien dices, ha tratado de poner todo lo que ha vivido al servicio de los demás. Siempre ha sido mi pasión enseñar, esta parte de poder compartir conocimiento, de poder transmitir de forma fácil lo que muchas veces puede parecer muy complejo, ¿no? Y de ahí vienen tres de mis grandes especialidades, que son la comunicación, ¿no? Que de pronto es como, pero ¿cómo uno se comunica? ¿Qué es la persuasión? ¿Es como para gente muy elevada? No, es para todos, ¿no? Y la comunicación es parte básica de nuestro existir, de nuestra experiencia humana. La inteligencia emocional, ¿no? Entonces nos hacemos bolas con nuestras emociones y si no sabemos conocerlas, ¿cómo demonios vamos a convertirlas en aliadas? Claro. Y la espiritualidad práctica, porque al final la vida y la muerte son precisamente parte indispensable e imprescindible de nuestra conversación cotidiana, pero no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Y si no podemos dominar esa conversación, entonces nos sentimos colgando de un hilo, como si fuéramos víctimas de la existencia. Entonces, pues, ¿quién soy? Soy una loca, apasionada, curiosa, que se la vive investigando estos temas, buscando herramientas para mí, porque claro, la vida me ha llevado a vivir experiencias que pues uno va rascando a ver, y esto cómo se come, y esto cómo se hace, y en el camino me voy encontrando que resulta que los demás también tienen las mismas dudas. Entonces es como... Y si compartimos un poquito de lo que a mí me ha servido, y si compartimos un poquito de lo que le ha servido a otros que me han dado el gran honor de su confianza, y entonces, pues eso es lo que me tiene aquí frente a micrófonos y lo que me apasiona, el poder compartirme, pero compartirme no desde la teoría, sino de lo que realmente a mí me ha cambiado la vida. Y eso nos gusta mucho porque precisamente las personas a quienes intentamos traer aquí al programa no son estas personas que deciden ser de un día para otro coaches o algo así. Que hay un montón, ¿no? Todo el mundo Cada quiere vez ser hay más. influencer. Eso te quiero contar mucho de eso, pero ahorita Sí, llegamos. cada vez hay más. Pero para llegar a esto que acabas de describir que eres, está un propósito detrás, ¿no? Me imagino que algo ocurrió en el transcurso de tu vida que dentro de esa curiosidad dijiste, ok, ahora quiero compartir este conocimiento que traigo. Pero, ¿cómo transcurre eso? ¿Cómo se desarrolló eso en ti y cuándo decidiste entonces abrirte a todo este espectáculo de decir, hablar, compartir lo que realmente para ti es vida, ¿no? Pues así que como que por etapas, ¿no? Dije comunicación asertiva, inteligencia emocional y espiritualidad práctica. Entonces, podemos decir que son como las tres etapas en donde siempre he vivido las tres, o siempre he estado buscando, malabareando herramientas para las tres cosas. Sin embargo, las he ido compartiendo en ese orden.
A ver, desde chica me han gustado los escenarios, las cámaras, los micrófonos, pero para mí no era el hecho de estar enfrente del micrófono de la cámara. Me ofrecieron muchas cosas, oportunidades de actuación, de conducción, de ponte la minifalda acá, el escote acá, sonríe bonito y no, y digo, ok, está bien, hay quien sí le gusta eso. Yo tenía como dentro de mi alma una certeza de que no era para eso. Sabía que tenía que cuidar mi reputación, porque sabía que tendría algo importante que comunicar el día de mañana. No sabía qué. Okay. Pero sí sabía que yo quería comunicar con fuerza un mensaje. Me acuerdo que desde que estudié comunicación, me decía, una familia de abogados, o sea, nada, ingenieros, mi papá es administrador de empresas, mi mamá es abogada, o sea, no hay gente que se dedique a lo que yo. Y cuando, claro, digo, voy a estudiar comunicación y yo me voy a parar en un escenario y le voy a decir a la gente algo que le mueva desde el fondo y que le cambie la vida, ¿no? Y me acuerdo que un tío me dice, eso no existe. No, pero ¿cómo? Sí, eso es lo que yo voy a hacer. Y me van a pagar por eso. ¿Pero de qué vas a hablar? No lo sé todavía. Está complicado. Pobre tío, también no le está cursando, pero... Y me decía, bueno, mijita, ¿tenías el despacho puesto? O que no sé por qué. Está bien, pero bueno. Pero sabía que por ahí no era. No, siempre he sido muy intuitiva de decir, no sé para qué, pero sigo mi curiosidad. Lo que me genera curiosidad y entusiasmo, siempre he sabido que es como el lenguaje en el que mi alma me va diciendo por acá. Y luego la vida me ha enseñado que, aunque son cosas que podrían parecer separadas, por ejemplo, mientras estudiaba comunicación, me apasionaba la neurociencia. Sí. Me apasionaba la mente humana, estudié programación neurolingüística, neurociencias aplicadas, inteligencia emocional. Me imagino eran nuevos en ese entonces, ¿no? Completamente, pero me apasionaban. Entonces yo lo estudiaba porque me daba curiosidad. Jamás me imaginé que era para poder aplicarlo y llevarlo a cabo y apoyar a otras personas, ¿no? Yo en ese momento quería ser maga y cantante y conductora y actriz, y, ¿no? Entonces Maga de ilusionismo, de David Copperfield, región 4 de femeninos. Sí. Eso quería hacer. Eso quería hacer. Maga de magia. De la tele, no de magia espiritual, emocional. No. O sea, para que veas, sí, la palabra que me ha seguido toda la vida una carta. Es magia. Se ha ido transformando el término magia y ha evolucionado conmigo. O sea, al principio sí literalmente era escoge una carta, ahora lo ves, ahora no lo ves. Y seguro hiciste trucos, y sabes trucos de magia. Claro, de chiquita iba a fiestas de niños. Yo era el show de los sábados y los domingos con mi familia. Tenía una maleta llena de trucos. Qué buena onda. Claro. Sí, son de ser felices. No, ya no los hago. Fíjate que fue una decepción tremenda porque muy chica se me perdió esa maleta con todos los trucos, que en ese entonces no los pedías en Amazon. Sí, claro. No tenías que ir a Las Vegas a conseguir el truco, meterte ahí, o sea, y entonces sí fue muy traumático que se me perdiera todo, y en ese momento, ¿sabes? Como que dije, se acabó. Se acabó la magia. Esa magia. Bueno, que prosigue por esa. Pero fue perfecto, porque si no me hubieran perdido la vida esos trucos, no hubiera descubierto otros trucos. Y entonces ahí fue cuando dije, no lo dije, simplemente seguí mi curiosidad, las oportunidades, fluí, y más temprano que tarde me convertí en la maga de la persuasión. Entonces, de repente, todas esas habilidades de comunicación, de programación neurolingüística, de proyección, de todo eso que yo, según yo, estaba aprendiendo para mí, para poder ser maravillosa frente a una cámara, resulta que eran herramientas que la gente necesitaba para vender mejor, para negociar mejor, para comunicarse mejor en una junta, pero con su pareja, pero con hablar mejor en público. Y entonces de pronto ese fue mi camino y empecé dando capacitaciones en empresas, organizaciones, di clases en la Universidad de Anáhuac 2 años, que fue una experiencia increíble, cursos en mi sala, o sea, era como... ¿De qué diste clases? Di 3 materias. Di habilidades de comunicación, que era justo hablar en público, redacción, lectura. Di imagen pública. Y di también mercado musical e industria discográfica. ¡Ay, caray! Sí, porque uno de mis... no diría mi dark side, pero al contrario, es como algo que poca gente sabe. Es que yo me dediqué un tiempo a la música. Tuve un grupo de rock, que de hecho está en Spotify. ¿Acá? Que nos firmó Sony Music. Que iba muy en serio la cosa. ¿Qué se llamaba? Que se llama Los Leftovers. Las obras. Y fue una época por ahí entre los 19 y 22 años. Buenísimo. Divertidísimo. Extraordinaria. ¿Cantabas o tocabas algo? Cantaba. Cantabas. Sí, no tocaba ni el pandero porque me... ¿No? Ya me destanteaba.
No, y los que tocaban conmigo, mis 5 hermanitos leftovers, son extraordinarios en lo suyo. Dije, yo canto. Ajá. Y entonces la verdad es que fue una muy linda época. También se nos cayó el teatrito porque fue justo el momento de la... Pues de toda la vorágine de LimeWire y Napster, ¿te acuerdas? Sí, perfecto. Que entonces Sí. la industria musical se empezó a colapsar. Que muchos no aguantaron esta transformación a lo que es hoy, que hoy ya funciona muy bien desde otra plataforma. Sony en ese momento acababa de absorber BMG. Sí. Y entonces, en ese instante, empieza a perder muchísima fuerza y nos congela y nos dice, sí, pero es que para poder lanzarlos necesitamos mucho dinero. Grabamos el disco con el mejor productor en ese entonces, Armando Ávila, con cuerdas en vivo, que fue lo más emocionante del mundo. O sea, era una gran producción, mucha inversión de por medio. Tienes oyentes mensuales, lo estoy viendo acá. No voy a decir la cantidad, ¿no? Pero está vivo. A nuestro público. Aquí Está de- vivo. ¿Por qué no Sí, podemos sí, decir sí. la cantidad? Ah, bueno, para que lo busquen. Está interesante. Les dé curiosidad. Va. Los Leftovers en Spotify. Y entonces, pues, justo que pasa esto de la disquera y entonces nos dicen, ¿saben qué? Ahorita no, porque pues tenemos que invertirle a sacar adelante la disquera. Entonces, discos nuevos de artistas viejos, pero ya conocidos, refritos, etcétera. Y hubo un punto en el que fue insostenible. Entonces acabamos de también, fue como cuando se me perdió la maleta. La caja de pues magia. aquí perdí la dignidad porque de verdad fue horrible. O sea, sí nos inflaron tanto y era ya un hecho que fue una de las noches oscuras del alma, que yo digo que es la noche oscura del ego. Sí. Porque es cuando te mueres en vida, o te mueres a tu identidad, a lo que crees que eras, a lo que los demás creen que eres, a tu etiqueta, a un plan, a un proyecto. Y entonces tienes que encontrarte frente a ese silencio de, ok, si entonces ya no soy esto y esto no va, Ya no soy cantante, ya no tengo grupo. ¿Qué soy? ¿qué soy? Pero gracias a eso encontré la siguiente magia. Pero espera, porque nos desviamos. Esto venía de que dabas clases en la náhuatl. Yo te No, pregunté de di qué clases en la náhuatl porque terminé eso Ok. y me buscaron en la náhuatl. Acababan de abrir una carrera de industria musical. Ok. No, perdón, de industria de entretenimiento. Y me buscaron. Yo tenía 26 años. Me acababa de graduar casi. Y me dijeron, necesitamos a alguien que dé esta materia. Tú podrías dar esto porque pues te tenemos confianza, pero además tú llevas un rato en la industria musical. Y dije, híjole, hubiera amado que alguien me enseñara en 6 meses lo que yo tuve que aprender a golpes 4 años. Claro. Y dije, por supuesto que sí. Dentro. Y ahí fue cuando entré y luego ya me dieron otra materia y otra materia y ahí estuve 2 años hasta que me casé y encontré que era mejor en las empresas, estaba mejor pagado en las empresas, ¿no? Pero extraño, Sí. extraño ese... Hago una pausa. Dices que, pues, en esta historia, tu alma ya había tenido 2 golpes, ¿no? Ajá. A lo mejor fueron varios, pero recuerdas esos los 2 más importantes. La pérdida del juego de magia. Exactamente. Y la muerte de Leftovers. La Sí, muerte de definitivamente. Imagínate toda la esperanza y toda la ilusión que significó ese grupo en ese momento, en esa edad, en esas Y circunstancias. con producción y empuje atrás. Sí, No, muy y la bueno. gente que aparte, Sí. entonces todo el mundo quiere ser tu amigo. Claro, y te bajan luego- de un ajá. golpe desde el del Exacto. cielo. Sí, sí. ¿No te parece que las personas en su vida y todo el mundo muere muchas veces para poder alcanzar de alguna manera su mejor versión, por así decirlo? Algunos se atreven más que otros, definitivamente, porque a lo mejor mucha gente se ha quedado allí, en ese grupo, y ves esas personas que son esos músicos que tienen 50 años y se visten exactamente igual y se quedaron en ese momento particular. Y siguen Sí. buscando la oportunidad. Y esto creo que es mucho de lo que tú hablas también. Palabras más, palabras menos. Estas personas que irremediablemente, estas personas no, todas las personas que irremediablemente vamos a morir por nuestra alma se va a ver sentida. ¿Qué mensaje hay para ellos? O sea, ¿cómo aceptar, levantarte, limpiarte las heridas y continuar? Tenemos muchos estereotipos y paradigmas con relación a ciertas palabras, como por ejemplo la muerte. Pero a ver, todo, absolutamente todo es un fractal de sí mismo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si nosotros entendemos cómo es la vida, podemos entender cómo es la muerte. Acabas de decir algo muy cierto. Nos morimos muchas veces en vida, morimos muchas veces a nuestra identidad. Puede ser porque soltamos la etiqueta, una jerarquía, un título. Puede ser porque
nos divorciamos, porque el nido vacío, Que porque... envejecemos y también va cambiando nuestro rol Claro. en todos los lugares en donde estamos. Exactamente. Entonces esas etiquetas se van transformando. Entonces constantemente nuestra identidad va muriendo, se va transformando. Hemos dicho aquí varias veces desde, gracias a que murió esto, entonces surgió esto otro, ¿no? Hoy soy aquí sentada el producto de todas las veces que me he muerto a mí misma. Simplemente para ser mamá, también te mueres a ti Caray, misma. sí. Se muere la soltera, la sin hijos, pues. Claro, y se muere la sin hijos con todos los sueños, Sí, sí. ¿no? De repente se murió la posibilidad de un escenario cantando, porque entonces era como, tenía que yo elegir y entonces era de chino y decía, es que no es un no-brainer, por supuesto que elijo esto. Pero claro que por dentro es como, o sea, soltar esa parte es difícil, claro que sí. Entonces nos estamos muriendo constantemente, pero gracias a esa muerte podemos transformarnos en algo que no sabíamos que era posible convertirnos. La posibilidad ocurre gracias al vacío que provoca esa muerte. Entonces, la muerte física, cuando dejamos este cuerpo, cuando nos despedimos de este plano, es muy similar. Finalmente, no sabemos qué va a haber después. Igual que no lo sabemos cuando dejamos de ser esposa de, ¿no? Y es solamente gracias a esa muerte que podemos transformarnos en lo que es posible, en algo más grande o algo simplemente diferente. Ahora, emocionalmente también es un poco más complejo, ¿no? Porque esas muertes de las que hablan, que son muertes en vida, hasta cierto punto son decisiones. Y así, ¿eh? Sí, por eso dije hasta cierto punto, sí, porque bueno, o sea, ya si nos vamos al fondo, no decidimos nada y todo y es ese nivel de sí, y es un nihilismo absoluto de todo lo que sucede, ¿no? Pero bueno, hasta cierto punto tú decidiste dejar de ser la Pamela soltera para ser la Pamela casada. Claro. Decidiste hasta cierto punto dejar de ser la Pamela sin hijos para ser la Pamela madre. La que no decides nunca, y esa te llega sí o sí, es la física. La muerte ya no estás física. aquí, la muerte de la que hablamos en este programa normalmente. Esa no la decides. Y un poquito el reto es emocionalmente, lo platicábamos hace rato fuera de la cámara, es el miedo, y lo platicamos también con Mario Guerra, que estuvo aquí, el gracias. miedo a hablar de la muerte. Nos encanta hablar de la muerte, sobre todo en México, pero cuando está ya lejos, hay un tsunami, hay una acá. Pero ya le Oye, empiezas a acercar tantito. Y Somos entonces ya- profesionales en no hablar de la muerte, pero celebrarla 3 días seguidos. No, pero no hablas de la nuestra, ni la de cerca. Ok, ya. Sí, porque de repente, ¿viste que mataron a 7,000 en no sé dónde? Claro, y compramos el periódico. Hombre, de la alarma. Y ese no te causa ni tantita angustia. Pero cuando se trata de, oye, sí estás consciente que te vas a morir y tienes que actuar acorde a que un día te vas a morir. O deberías actuar acorde a que un día te vas a morir. ¿Cómo? Pues planeando, pues viviendo sin miedo a esa muerte, hablando, que hemos hablado aquí muchas veces también, hablando abiertamente de ella. ¿Para qué? Para que no sea tan dolorosa, para vivir mejor, pues. O sea, esa parte emocional, y ahí va toda mi pregunta después de todo este chorro, esa parte emocional en relación a la muerte, ¿cómo crees que la gente la trata y cómo crees que deberíamos de afrontarla? Es que el problema es que no la tratamos porque nadie nos ha enseñado. Por ejemplo, yo soy socia de un sistema educativo que se llama LIFE, de Love Intelligence for Evolution. Fíjate, la inteligencia del amor para la evolución. Y esta nueva metodología justo aborda todo lo que el sistema que todos aquí estudiamos no nos enseña. Por ejemplo, lo único que tenemos seguro desde el momento en el que nacemos es que nos vamos a morir algún día. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Tenemos un host que ya nos hace falta y lo extrañamos, que siempre dice que tan pronto naces estás haciendo la fila para morir. Claro. Juan Manuel Ortega. Es Lo verdad. saludamos desde acá. Díganme ustedes cuántas clases tuvieron, cuántas materias llevaron de tanatología, preparación para la muerte, manejo de la tristeza. Ninguna. Bueno, no llevaste ninguna clase para acabar pronto de nada emocional. Exacto. Mucho menos de la muerte. Mucho Es la menos de la emoción muerte. Quizá más fuerte, o la tristeza más fuerte, la que deriva de, ¿no? Y también a lo mejor es por eso, porque estamos muy poco relacionados con ella, como deberíamos de estar, o sea, como algo normal. Son A ver, tragedias. a mí me Una parece- tragedia, murió fulano tal. Exacto. Pues a no, ver, es una tragedia. Híjole, es que hay tanto que decir con respecto a eso. Es como, Sí. para empezar, a mí me parece sorprendente que estemos en el 2025, que llevemos, vamos a contar desde Jesucristo para acá, ¿no? 2025, sí. 2025 años muriéndonos y todavía no sabemos
ni hablar de la muerte, ni afrontar la muerte, ni prepararnos, ni nada. O sea, no tenemos idea. Es el único... Negación absoluta. Negación absoluta. No sabemos, así comodísimo dar un pésame. No, y siempre la riegas, así felicidad. Perdón. Sí. Es la emoción más fuerte, es el sector que menos se ha digitalizado en el mundo, es el que menos ha crecido, el de mayor oportunidades de crecimiento, océano azul, pero si nos damos cuenta, estamos solos. O sea, como aplicación particularmente, nos estamos dando cuenta que hay que hacerlo todo, porque emocionalmente, financieramente, legalmente, es como que si no va a existir nunca, como que si nunca vamos a morir, pero realmente ocurre. Entonces, perdón, pero... Te voy a decir por qué pasa esto. Negamos aquello que duele, porque tenemos un precepto de que el dolor es malo. Desde que nos enseñan de chiquitos que venimos a la vida a ser felices. A ver, simplemente piensa en esto. Englobamos en la palabra felicidad, que quién sabe qué fregados realmente es, nuestro propósito de vida. O sea, mi vida, vienes a esta vida a ser feliz. Es en la madre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Confundimos felicidad con alegría. Entonces, en el momento en el que no estoy alegre, pues entonces la estoy regando. Ya no estoy siendo feliz. Ya no estoy siendo feliz. Entonces estoy echando a perder mi vida. Entonces, no nos da miedo la muerte como tal, sino darnos cuenta cuando llegue ese momento que no vivimos o que no cumplimos la misión de ser felices. Ahí viene el arrepentimiento también. Claro. Entonces, eso es lo que nos pesa. No la muerte como tal, sino decir, híjole, y cuando llegue, ¿y qué tal que de verdad no cumplí con la misión de ser feliz? Hay un poema de Borges, ¿no? Que dice que su peor pecado es el no haber sido feliz. Imagínate. Entonces, de entrada ya ese paradigma, el decir, venimos a ser felices, hace que entonces el opuesto a la alegría, porque además felicidad y alegría no son lo mismo, pero bueno, es el dolor, ¿no? Y la tristeza. Porque la tristeza duele, pero el enojo duele, pero el miedo duele, la culpa duele, la vergüenza duele. Hay emociones que duelen, hay emociones que son molestas, que no son agradables. Y tendemos rápidamente a catalogarlas como negativas. Y te voy a decir una cosa. Los grandes maestros de inteligencia emocional, por ejemplo, el doctor Rafael Vizquerra, él dice que hay emociones negativas y positivas de acuerdo a si son agradables o desagradables, más no porque sean buenas o malas. Todas las emociones tienen una función. Y además hay como una constante, ¿no? No existe una sola persona que no haya tenido durante todo el trayecto de su vida todas las emociones. Por supuesto. No existe. No. Entonces, si tú ya sabes que parte de la vida son emociones negativas desde ese punto de vista del que estás hablándolo, deberíamos de estar un poco más acostumbrados a vivir con ellas y no verlas como tragedias. Exactamente. Entonces, corremos a etiquetar. En el momento en el que nosotros vemos la película en nuestra mente, ¿no? Y decimos, ay, y te casas. Y entonces te casas y tú te imaginas, pues, que vas a vivir feliz con esa persona y de pronto esa persona se muere. Sí. O esa persona se enferma o esa persona te divorcias. En ese momento piensas, qué tragedia, qué fracaso. Y etiquetas negativamente la situación presente porque no se adecuó a la película mental que tú te creaste de cómo debía de haber sido. Tienes toda la razón, pero ahí tengo una duda y dónde pintamos una raya. Porque también es un hecho que el fracaso es y existe y hay. Entonces, ¿cuándo es fracaso y cuándo es experiencia? O sea, sí, hay veces que, oye, quiero subir esa montaña, no subí la montaña, no lo logré, pues fracasé por lo menos en ese propósito. A lo mejor gané en muchísimos otros, pero en ese propósito en especial fracasé. ¿Y a dónde voy con esto? A estas nuevas generaciones, voy a hacer una exageración del tema, pero, o sea, creo que se ha abusado del cliché de lo importante no es ganar, sino competir. A ver, espérame, pero entonces ya nadie toma en serio nada y nada tiene como compromiso nada y llegas a un partido de fútbol de los niños en donde aplauden los goles a favor y los goles en contra. Y tampoco creo que eso sea el objeto, ¿no? O sea, hay que tener también, o no piensas que está por ahí la cosa. No pienso que vaya. A ver, explica. O sea, sí y no. A ver, eso. El propósito es ganar. ¿Pero qué ganas? Ahí te va. Si tú crees que la única manera de ganar es ganar el partido, ¿sabes cuántas veces te vas a frustrar en la vida? Si tú crees que la única manera de ganar es ganar al cliente, es ganar la cuenta, es lograr la venta, te vas a frustrar muchas veces en la vida y vas a fracasar un montón de veces. Y frustrarte no es bueno. ¿Mande? Frustrarte no es bueno. O sea, la frustración, por lo menos yo viéndola en mi experiencia personal, es lo único que me ha permitido evolucionar. Porque esa frustración me enseñó tanto que digo, no me vuelve a pasar o voy a buscar el espacio para trascender en ese sentido. Es que la frustración es una combinación de tristeza con enojo.
En realidad, es que de entrada tenemos que aprender a nombrar lo que sentimos, porque frustración es un poco que la decepción entre es la tristeza. Ajá. O sea, la tristeza aparece cuando perdemos algo o a alguien que valorábamos. ¿Ok? Entonces, la tristeza tiene varias funciones. Vamos a mencionarlas porque en este contexto además es muy importante. La tristeza, en primer lugar, tiene la función de decirte, hey, perdiste esto que para ti, o esta persona, o este trabajo, o este proyecto, o este dinero que para ti era valioso. Primero, ya no existe. Ahora, necesitas recogerte, crear un espacio de vacío, de pausa. Porque el vacío no es carencia. El vacío es justo el punto en donde pueden surgir todas las posibilidades nuevas. Entonces, entras en un punto de vacío y de pausa justo para ver y decir, ok, si ya no era de acuerdo a la película mental que me conté, ¿qué sigue? ¿Qué más es posible para mí? Tú necesitas crear esa pausa. Si no creas esa pausa, te vas en automático, como hilo de media, a tomar decisiones inconscientes y hacer títere de lo que los demás dictan que debes de hacer con tu vida en ese momento. No. Entonces, en primer lugar, te vas para adentro. Pausa. Entonces, eso es lo primero que hace la tristeza. Por eso no te dan ganas de socializar, no tienes ganas de comer, no tienes ganas de salir, no tienes ganas de nada más que encerrarte en ti. Está bien. Punto número 2. La tristeza está diseñada también para que llores. El llanto que puede surgir con el enojo, con el miedo, con la tristeza, hasta con la alegría, Claro. es una válvula de escape. La palabra emoción es emoción, energía en movimiento. Es energía que se mueve y que tiene que salir. Si no sale y si no se usa, se somatiza y enferma. Y se transforma en una patología, como una depresión, etc. Mueres de eso. Claro. Entonces, el llanto es la válvula de escape para que justo ese estrés que se acumula en el cuerpo pueda salir para poder entonces tranquilizar a tu sistema nervioso. Es importante llorar. Y 3, la tristeza tiene una función social, que es generar empatía. Que la gente te vea y diga, pobrecito, no desde la lástima, sino desde la compasión. Y que desde ese pobrecito, atención, no es un, no llores, no estés triste, vámonos por un mezcal, por un tequila, vámonos al cine, distráete, vete a trabajar, no, sé fuerte. No. La compasión viene de un, recógete, haz una pausa, yo cubro lo tuyo, yo te ayudo con tus hijos, yo hago tu parte del trabajo, yo te pago tu sueldo, no te preocupes, haz lo que tienes que hacer, ¿sabes? Es esa compasión en donde sentimos la tristeza del otro, ese dolor y decimos, aquí estoy para ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Apoyar al otro en su duelo no es obligarlo a salir rápido de él y darle 3 chochos. No está en huevos, No, es ser valiente y atraviésalo. Y aquí estoy para sostenerte. Sí, tenlos, pero... Claro. Tenlos desde el ser valiente para atravesar el proceso. Desde ahí. Desde tomar la mano de alguien y decir, no tengo nada que decirte, pero aquí estoy. Sí. Aquí estoy. Y el crear ese espacio seguro para que una persona pueda sentir el dolor sin juzgarlo, sin tratar de meterlo abajo del colchón, es el mejor acompañamiento y el acto de mayor valentía y amor que podemos hacer por los demás. Nos apresuramos a querer sacar a los demás de su duelo porque no podemos, si no sabemos qué hacer con nuestra propia tristeza, la tristeza del otro llega a ser tan confrontante que es como, por favor, no sientas enfrente de mí. Sí. Entonces, por favor, eso es importantísimo. Entonces, la tristeza nos lleva a eso. Entonces, sí, cuando nosotros, regresando un poquito a lo que estábamos hablando de ¿qué es el fracaso? El fracaso, como siempre he dicho, solo existe en quien no sabe levantarse de nuevo. Un niño chiquito se cae 15 veces antes de aprender a caminar. Yo nunca he visto a un niño que a la tercera caída diga, fracasé, mamá, esto no es para mí, lo intentaré en la próxima vida. O sea, no. Pero ¿dónde hay diferencia? O sea, es una serie de fracasos llevan a un éxito. Dependiendo. O sea, sintaxis quizá, ¿no? Es que estamos hablando. El fracaso es lo mismo que las emociones. No son buenas ni malas, per se. Lo que hace que una emoción o que una equivocación, un error sea bueno o malo es lo que haces con él. Si tú estás experimentando el enojo no es bueno ni malo. Pero si tú usas el enojo para hacer daño, es malo. Si tú usas el enojo para poner un límite, para tener la fortaleza, la valentía, para el arrojo, fue bueno. Si tú utilizas esa equivocación o ese fracaso, pongámoslo entre comillas mientras,
para decir, ok, tengo que ajustar por acá, ya sé que por aquí no va, Exacto. ya sé que esto Es lo que aprendí. hacen ta, ta. exactamente los bebés. Exacto, exacto. O sea, primero se dan el cuchara acá, se meten la sopa en un ojo y finalmente se la meten en la Y boca. no están fracasando en el camino. No, yo creo que a lo mejor es un Son tema intentos. de sintaxis. Son intentos, Son exacto. intentos. Y una cosa es a corto, unos son a corto y otros a largo plazo. Más bien, por ahí puedes encontrar quizá la diferencia, ¿no? Yo creo Pero que se convierte en algo malo cuando no estás teniendo la capacidad para, como siempre digo, capitalizarlos y ponerlos pero en un servicio. niño, por ejemplo, que llega y hay una carrera y llega hasta en último lugar. O sea, entonces, como papá, ¿cómo lo ves? Bien, un poco. No, es que O sea, no. de entrada con un niño, nunca, o sea, los papás, lo primero que hacemos es, te enseñan, deja tú la carrera, un dibujo. ¡Ay, qué bonito, mi amor, está hermoso! No, Sí. por favor, no. Di un comentario objetivo. A ver, mi amor, ¿te preparaste durante 6 meses? Esto vi que hiciste bien. ¿Por qué? Esto es funcional para tal y tal. Pero te faltó esto y esto y esto. Llegaste en último lugar. Fue muy bueno que te atrevieras a intentarlo. Naturalmente, sé que es doloroso no haber podido concluir la carrera en el lugar que tú hubieras querido. Pero de esto podemos aprender que entonces ahora, ¿qué harías diferente, mi amor, para la próxima carrera? Exacto. Más allá de felicidades o qué bruto eres, no es ni celebrarlo ni sapearlo, es de sentarlo y decir, ¿qué aprendimos? ¿Qué podemos hacer diferente? O sea, hay que ser asertivo. Todo sirve para servir. Ah. Todo sirve para servir. Mira, hay una metáfora, una analogía que a mí me encanta, que creo que puede como englobar muy bien esto. Los chamanes, cuando van a hacer una ceremonia, ponen sobre su altar, que le llaman mesa, unas piedritas. Y cada una de esas piedritas corresponde o representa un fracaso, una situación en su vida que fue dolorosa, que tuvieron que afrontar, ser valientes, atravesar y aprender de ellas al grado de convertirlo en un superpoder, en una fortaleza que ponen sobre su altar porque lo ponen al servicio de los demás. Es esta parte de decir, yo ya atravesé esto, ahora tengo esta herramienta que pongo al servicio. Y eso se convierte en mi superpoder. Eso se puede convertir en tu propósito de vida, en tu servicio. Siempre digo, todo sirve para servir. Oye, está padrísimo esto. Platícame un poquito ahora del tema del chamán, porque pasas venimos de una parte de súper académica, científica, psicóloga, programación neurolingüística, que son cosas, pues si bien un tema subjetivo, pero tangibles hasta cierto punto, con un toque científico, al chamán que el 99% de la gente lo tenemos considerado como ¿Un brujo? Sí. como un brujo. Y me imagino que tú lo estás viendo, a lo mejor hay una parte energética y eso que sí, pero tiene un significado a lo mejor un poquito más científico de lo que uno cree o más No, yo soy práctico. brujísima. O pura esoteria, sí, o sea, chamán, A ver, religión, a ese nivel. Es que la espiritualidad y la ciencia no se pelean, van de la mano. No, bueno, pero a ver. Soy una gran científica, pero también soy una gran bruja. ¿A qué voy con esto? Desde muy chiquita, yo me sentía muy inclinada a la religión. Yo estudié en una escuela de monjas. Y sí, en algunos momentos, de verdad que la gente decía, esta niña va a ser monja. Porque yo regaba las flores en mi jardín cantando, Dios, gracias por las flores, y abrazaba los árboles. O sea, Pocahontas, ¿no? Y sí, la verdad es que siempre he estado muy cerca de Dios. O sea, mi entendimiento de Dios ha cambiado con el tiempo, naturalmente. También mi fe ha madurado. Pero siempre he estado muy en contacto con esa parte espiritual. ¿Qué es importante entender? Primero que nada, o sea, antes de tu carrera, de qué te dedicas, de qué haces, como bien me dijiste, no tanto qué haces, sino quién eres. Vivimos en un mundo que nos enseña a hacer y a saber antes de saber quiénes somos. O sea, es saber y hacer son prioridad antes de ser. Exacto. Y llegas a los 40, 50 años y tienes la crisis de la vida porque entonces es como, ya hice, ya deshice, ya fracasé, ya tuve éxito, ya... Pero no soy. Y estoy vacío porque no sé quién soy. Exacto. Y vale. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que regresar a las bases. Está padrísimo que exista la ciencia. Y para mí la ciencia es importantísima. Pero la ciencia es un invento humano para explicar ciertos fenómenos que están al nivel de la ciencia. La ciencia no nos alcanza todavía para explicarlo todo. Y no porque no nos alcance quiere decir que ese todo que todavía no explica no exista. Exacto. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber tener un balance. Hay cosas, si tú me dices ahorita, ¿quién es Dios y qué crees de Dios? No te lo podría poner en palabras. El lenguaje no me alcanza para poder describir lo que siento. Hay cosas que solo se sienten. Hay cosas que solamente son
está aquí, no lo puedo verbalizar. El lenguaje es demasiado burdo y absurdo para poderlo poner en palabras, ¿no? Desde un te amo, desde felicidad, desde... Entonces, cuando nosotros comprendemos que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, que no somos nuestro cuerpo, no somos nuestros pensamientos, no somos nuestros títulos ni etiquetas, no somos nuestras emociones, no. Tenemos un cuerpo que tan no somos nuestro cuerpo que si se enferma no sabemos ni cómo repararlo. Es más, no sabemos cómo funciona. Seguimos buscándole. Sí. No somos nuestros pensamientos porque podemos observar y cambiar nuestros pensamientos. ¿Qué somos? Somos quien observa y quien utiliza todo esto como un recurso para cumplir con una misión que va a ser diferente en cada quien. Esa misión para algunos es ser feliz, ¿no? Sí. Para otros es dejar un legado. O para otros es tener mucho dinero y entonces poder... No importa. Cada quien tiene su misión dependiendo también del nivel de conciencia que experimenta y que le toca vivir en esta vida, y todo está bien. Mi punto aquí es, si nos creemos demasiado el personaje, yo siempre he dicho que no podemos ser la computadora y el hacker al mismo tiempo. O sea, si tú te crees que eres tu computadora y tu vehículo, pues ya valió. O sea, vas a ser víctima de ti mismo toda la vida, de tus programaciones, de tus herencias, de tus apps de fábrica. Sí. Pero si tú te alejas tantito y te cuestionas y dices, ok, no soy esto. Es algo que tengo, es algo que experimento, es algo que cambia. Pero en medio de todo lo que cambia, claro, no, y sí hasta cierto punto sí controlo. Punto, sí. O puedes llegar al menos, ¿no? Bueno, mucha gente no, la verdad. A ver, solamente el 20% de lo que vivimos nos pasa. Sí. El 80% restante somos nosotros pasándole a las cosas que nos pasan. Es decir, es qué historia nos contamos sobre lo que estamos viviendo, sobre la emoción que estamos experimentando, es con qué actitud voy a enfrentar o a vivir o a atravesar esto que me toca atravesar, es para qué lo uso. Si lo uso para destruirme pensando que soy un fracasado y un idiota porque no lo logré, o lo veo con curiosidad científica y digo, ok, si así no fue, ¿por dónde sí va? Y entonces lo uso para engrandecerme y tal vez hasta lo uso para enseñarlo y compartirlo. Entonces, las decisiones que tomamos todos los días son las que nos diferencian justo de la inteligencia artificial. Híjole, nos falta un chorro de tiempo, pero esto es bien interesante también, ¿no? Porque podríamos entrar al tema de que casi todas las decisiones que tomamos constantemente las tomamos a nivel inconsciente. Y entonces eso complica un poco más la ecuación, porque la reprogramación o programación o control tiene que suceder a nivel inconsciente, no a nivel consciente. El nivel consciente solo es la pantalla, digamos, ¿no? Siguiendo la analogía de la computadora, es la pantalla, pero realmente es lo que está pasando en el disco duro, lo que hace que la pantalla refleje lo que refleja. Y fíjate, entonces, y lo que nosotros somos realmente, en esencia, no es ni la pantalla, ni el disco duro, ni la computadora. Pues somos el operador del teclado, quizá. Somos la emisión. Si esa computadora, una computadora, ahorita se me acaba de... Mi Mac murió, ¿no? Y entonces es como... lo primero que pienso es como, ok, pero todo está en la nube. Sí. Entonces, quiere decir que para poder ver lo que tengo, en esencia, digamos, mis archivos, mi información, ¿qué necesito? Otra Mac. ¿Ok? Es lo mismo aquí. Cuando nos morimos, dejamos nuestra computadora, dejamos nuestro vehículo sagrado y hermoso y maravilloso. Somos la nube. Claro, y nos regresamos, ¿no? Solo que todavía no ha sabido nadie conectarse a la nube, ¿no? Es que sí lo hacemos. Lo que pasa es que a veces pensamos que no. A veces nos cuesta mucho trabajo distinguir entre nuestros pensamientos racionales y esta parte intuitiva en donde tenemos acceso a información que... ¿No te ha pasado que a veces dices, no sé por qué sé lo que sé? Pero la sincronicidad... No, bueno, sí, un montón de teorías. La causalidad, que no es casualidad, como muchas personas le ponen el nombre, o sea, que sí. O sea, sí, definitivamente. Hay una teoría del éter, por ejemplo, que es interesantísima porque dice que puede pasar, o sea, puede suceder, igual que el radio. El radio es un impulso eléctrico sobre un cable, sobre un wire, que tiene un emisor y un receptor. Y en el inter no hay nada y llega la voz. Finalmente, el cerebro está lleno de impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos necesariamente tienen que producir una vibración. Así es. Y también ahí hay una discusión en el tema o teorías de si el receptor, o sea, cómo generar que esa vibración que está produciendo tu cerebro, yo la pueda recibir, la traduzca, en cuyo caso podríamos, en teoría, comunicarnos por telepatía. Que de hecho estuvo Jacobo Greenberg, es un judío mexicano científico que desapareció casualmente cuando estaba a punto de demostrar que eso que tú estás diciendo era posible.
Ah, mira. O sea, justo al día siguiente, antes de desaparecer, iba a hacer eso con una científica en Francia. Y tenían todo preparado y todo listo, y de repente desapareció y a la fecha nadie sabe nada de él. Entonces, bueno, pero son temas, ¿no? Lo que te quiero decir también es que el tema, por ejemplo, aquí con la muerte, ahorita que decías del radio, es cierto, ¿no? Entonces, regresando a esta parte, es como, a ver, no somos el radio, ¿no? El radio necesita dos fuentes. Necesita la eléctrica. Nosotros necesitamos electricidad. Todo nuestro cuerpo funciona con electricidad. Todo. Pero no solamente te enchufas y ya funciona. Necesitas sintonizar una frecuencia. Claro. Dependiendo de la frecuencia que sintonizas con esa radio, es la información o la experiencia que vas a vivir. Si tú sintonizas la frecuencia 99.8, va a ser reggaetón y tu experiencia va a ser reggaetón. Y si sintonizas, digo, no sé, el 93.2 va a ser la mano peluda y entonces tu experiencia va a ser historias de terror, ¿verdad? En la vida es idéntico. O sea, estamos enchufados a la vida gracias a la electricidad. Pero recibimos la señal a la cual nos sintonizamos. Nos tuneamos. Entonces, ¿cómo te sintonizas? Pues te tienes que alinear a una frecuencia. Dependiendo tu frecuencia, es la experiencia de vida que vas a recibir. Entonces, en el sentido de la muerte, ocurre igual. Por ejemplo, yo he vivido muertes desde que estoy muy chiquita, tal vez muchas más de las que me gustaría pues decir, porque, o sea, en promedio, creo que he tenido la muerte más cerquita de mí que la mayoría de la gente a mi edad. Y muchas de esas muertes han ocurrido, la gran mayoría, sin aviso. O sea, han sido accidentales, temas médicos, de que, ya sabes, se me fue el término, cuando hay un error médico, errores médicos, negligencia, gracias, accidentes, han sido como abruptas, ¿no? Sin momento para prepararse. Repentinas. Y cuando yo estaba chica, claro que no tenía los recursos para poder gestionarlo, ¿no? Muy pronto me topé con el dolor que yo pensaba que era algo malo y que era algo de lo cual debíamos de huir. Y entonces claramente no me permití sentir el dolor porque cuando yo sentía, siempre he sido muy sensible, yo sentía el dolor ajeno, por ejemplo, de mi mamá o de mis primos o de mis tíos, en ese instante decía, esto me está doliendo demasiado. Y yo era, claro, la primera que decía, no puedo con esto, y salía huyendo, y yo era la fuerte. Era la fuerte de no. Y entonces, desde muy chiquita era la madura, la fuerte, la que iba, y entonces cobijaba a los demás y no sentía, porque yo decía, es que si yo sufro, voy a hacer sufrir a los demás con mi propio dolor. Entonces, no me puedo permitir agregarle dolor a mi mamá que ya le está pasando mal, si yo encima me ve a mí pasándola mal, ¿no? Entonces es muy confuso de pronto. Confuso. Y en ese entonces, una gran parte de mi vida, yo estaba sintonizada con la frecuencia de que la muerte era algo malo, caótico, trágico. Porque era lo que estabas viendo, ¿no? Lo que estabas aprendiendo. Claro. Y porque era muy dolorosa. Y si el dolor es algo malo, pues entonces tiene que ser malo. O sea, no te puedes desprender totalmente de eso, ¿no? Porque traes un instinto de supervivencia que traemos todos. Claro. Cuyo objetivo principal es huir de la muerte. Exacto. Exactamente. Y es un poco como el miedo, ¿no? O sea, el miedo es justo para eso sirve. Para eso te sirve el miedo. El miedo te sirve para cuidarte. El problema es que el miedo y el que tenemos racionalizado programado es el mismo miedo de la época de las cavernas, donde era vivir o morir, y entonces cualquier cosa te da miedo como si fuera de vida o muerte, y esa es la parte que hay que aprender a controlar. Pero un poco igual con la muerte, no es que sea ideal, no es que la abraces, no, pero la entiendes, convives con ella. La entiendes y sabes que sí va a doler. Claro. Que va a doler mucho, no por entenderla duele menos, pero dejas de pelearte con la experiencia, dejas de tenerle miedo al dolor. Te das cuenta que el dolor es un gran aliado. Y por ahí sí duele menos si la entiendes, Pamela. Yo no te puedo decir que una muerte reciente, por ejemplo, las más recientes que he tenido, pues fue hace año y medio, una que era como mi segunda mamá. Y me sigue doliendo hoy. O sea, me sigue doliendo. Porque claro, ahí es en donde de pronto viene esta parte egoica, ¿no? De la personalidad de decir, pero es que ya no la puedo ver y entonces, ¿pero qué va a hacer? Y nos empezamos a contar la historia de, es que ya y nunca más, esta idea de nunca más voy a poder verla, tocarla, abrazarla, escucharla, genera un dolor muy profundo. Pero en lugar de tratar de huir de ese dolor cuando lo estoy sintiendo, hago una cita con mi dolor. Digo, ok, me está tocando la puerta. Y tengo que sentirlo. Y no me va a pasar nada. A lo mejor me rompo. A lo mejor lloro. A lo mejor... Y luego me paro, me sacudo y sigo adelante.
Y esos espacios de decir una cita con mi dolor, de hacerle justicia, de decir, va, me ayudan un montón. Claro. Pero también, por ejemplo, decíamos, la historia que te cuentas sobre lo que estás viviendo. Una cosa que a mí me hizo una gran diferencia fue el pasar de la narrativa de ya nunca lloro, no sé, clásico que ves el regalito que te dio fulanito que ya no está, ¿no? Y es como, ya nunca voy a tener a esta persona para leer estos libros, ¿no? Como, no, y es al revés, es como, gracias que tuve tanto tiempo a esta persona con la cual leía estos libros y pasábamos momentos tan increíbles. Pasé del nunca al gracias porque lo tuve. A la experiencia. A agradecer la experiencia, a lo que sí hay en lugar de a la carencia. Y vivo el dolor como un acto de honrar a esa persona. Porque entendí que la tristeza es amor disfrazada. Fíjate. Entre más amor haya habido, más profunda va a ser la tristeza. Entonces, permitirte sentir la tristeza es una manera de honrar el amor. Es una manera de decir, ¿y sabes qué? Puedo llorar sonriendo. O sea, porque lloro, pero al mismo tiempo estoy sonriendo porque te tengo aquí. Y eso te lo juro que me hace una gran diferencia. Sigue doliendo un montón, pero me ayuda a verlo desde una manera diferente. ¿Cómo enseñamos esto? ¿Dónde se aprende esto? Decías, arrancaba esta conversación de que formas parte de una organización que habla de estas cosas, pero nos seguimos dando golpes contra la pared porque hasta que no identificamos esto y a veces lo aprendemos a la mala. Claro. ¿Cómo podemos hacer que las nuevas generaciones, o podría existir en nuestra idea de que... una materia. Exacto. En los colegios. Bueno, hay una película muy linda. Voy en cuarto, te toca la tristeza. ¿Cómo te fue tristeza? Bien. No sé si lo has visto, pero hay una película de Disney, creo que es de las emociones. Es increíble. Inmensamente. Intensamente. Y te hace pensar realmente que es un cómic, una comiquita en mi país o un cartoon, como sea. Cosas tan personales, tan tuyas, que tú dices, pues, aquí esto lo hice terrible. Estos aquí en este momento se deben estar peleando, moviendo la palanca, ¿no? ¿no? Sí, claro. Y cuando lo ves así, se te hace incluso hasta un poco más fácil aceptarlo, ¿no? Claro, totalmente. Es empezar a nombrarlo. Lo que hace esa película es nombrar y ponerle cara. Porque como seres, eso es lo que nos pasa con la muerte. Lo que haces tú y lo que te dijo Miguel al inicio de esto, un mapa lo dijiste muy bien. Es crear un mapa del... Que tú dijiste, qué bonito lo definiste. Exacto. Es que crear un mapa de las situaciones adversas o algo así, ¿no? Exacto. Exacto. Es como en el momento en el que es algo visualizable, algo tangible. Por eso tendemos a ponerle cara a Dios y nombre, ¿no? Porque de otra manera es como, ¿cómo? ¿Me voy a quedar nada más con lo que siento que es? Necesito ponerle palabras e imagen y nombre y necesito nombrarlo. Y por eso, por ejemplo, cuando alguien muere y que dejamos de poderle poner cara y nombre y experiencia, creemos que esa persona ya no está. Pero ve qué interesante. Tú sabes que cuando los bebés están en su primera etapa, ellos piensan, digamos, bueno, no es la primera etapa, por ahí de los 4 meses más o menos a 1 año, ellos piensan que mamá o papá, cuando salen del cuarto, ya no existen, porque dejan de verlos, porque dejan de escucharlos. Y empiezan a sentir un estrés y una angustia tremendos, porque es como, si no lo puedo ver y no lo puedo escuchar, ya no existe. Ahí es donde viene el abandono, ¿no? Y las emociones de... Claro, pero ve qué curioso. Resulta que nosotros sentimos lo mismo. Tenemos 40, 50, 60 años y seguimos sintiendo que cuando mamá o papá o la persona que amamos ya no la podemos ver y ya no la escuchamos, entonces ya no existe. O sea, quiere decir que tenemos una inmadurez en términos de comprender. O sea, hasta los más o menos 1 año y medio el niño ya dice, ok, mamá se va, pero mamá regresa. Pero mamá es impermanente. Y aún así sigue estando, no porque no la vea y se va al trabajo, pero ahí está. Bueno, es un poco, digamos, en proporción de tiempo, ¿no? Bueno, es que me vino ahorita a la mente como esa analogía. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Lo que ustedes hacen, chicos, y los felicito. Empezar a normalizar la conversación. Empezar a hablar de esto que es tan normal como necesario. Mira, los seres humanos somos bien raros. A ver, si tú te vas en situaciones cotidianas, todo el tiempo estamos anticipando el final de todo lo que hacemos. Por ejemplo, te vas a meter a bañar. Somos trágicos. No. Pues... Sabemos que habitamos una impermanencia. Lo sabemos intuitivamente. Entonces te vas a meter a bañar y ¿qué llevas? Una toalla, ¿verdad? No es que te metes a bañar pensando que ya te vas a bañar el resto de tu vida.
No, sabes que ese baño eventualmente finito. va a terminar Exacto. y vas a necesitar Claro. algo que es una toalla. No vas al gimnasio y entonces dices, ok, ya salí del gimnasio, ya me baño y no traje ropa. Ah, pues no importa, me salgo desnuda y a ver qué pasa. No, te preparas porque sabes que esa experiencia va a terminar y que necesitas llevar aquello que viene después de esa. Oye, si me preparo para salir del gimnasio, ¿por qué no me prepararía para salir de este mundo? Qué buena analogía. Sí. Claro. Es el único final que aunque sabemos que viene, decimos no, lo improvisado, a ver qué pasa. Y Cuando se- y todavía un poquito más importante que eso, ¿no? Porque en el caso de la muerte, de prepararte para la muerte, es también algo que estás haciendo por la gente que quieres. A diferencia del gimnasio, que el gimnasio, pues allá si saliste Claro. curado, no saliste curado, ya Es un solo tema. te afecta. Bueno, depende de quién sea, puedes afectar también a los demás. Y ahí sí te diría yo que para bien y para mal. Exacto. Ahí sí con etiqueta. Etiqueta fuerte, sello, un tatuaje. Sí. Pero en el caso de la muerte, además, no solo para ti, realmente es para ti, para tu calma, para tu control, para eso que dices, ¿no? Que la certidumbre, planearte la certidumbre. La certidumbre nos da confort y también el confort es bueno, o sea, no tienes que vivir todo el tiempo contracorriente. Y en el caso de la muerte es para tus seres queridos también, para lo que dejas, para lo que les dejas emocionalmente, para lo que les dejas dicho, para lo que les dejas escrito en historias y patrimonialmente hablando también, ¿no? A ver, Para podemos hablar de la muerte. A ver, la muerte es un final solo para ti, pero es un inicio para toda la gente que tiene que ahora aprender a vivir sin ti, pero no solo sin ti, también con el caos que dejaste. Total. Juan Manuel, que no está hoy, también siempre nos dice eso. Cuando alguien muere, se muere un pedazo de ti con él, porque yo era quien era con mi mamá. Claro. Solo individuo. Era solo así, era con ella. Y eso ya Y representa ese un solo duelo. así ya nunca va a volver a ser, Nunca porque más. yo ya nunca voy a volver a estar en ese sentido con mi mamá. Entonces también morí un Totalmente. poco yo. Ahora imagínate que a ese dolor le sumas el dolor de encima tengo que reparar el caos que mi mamá dejó porque no planeó su muerte Bueno, y entonces sí. ahora me toca no solo lidiar con mi dolor, sino lidiar con pelearme con mis hermanos porque no hay un testamento, me toca lidiar con la culpa porque no sabía qué es lo que quería que ella quisiera con su cuerpo, qué tenía que hacer porque nunca me lo dijo. Ponte Y a ahora, abrir los ¿qué cajones, hago? qué había, quién Ponte era, a quién abrir, pagaba, qué teníamos, qué no ¿a quién le doy teníamos, Dios esto? mío. Bueno, O sea, o sea, para mí, te voy a decir qué es la muerte. Más que un final, para mí la muerte es un espejo. Te voy a decir por qué. Porque tu manera de prepararte para morir refleja la manera en la que vives la Wow. vida. Mira, Qué fuerte eso. si tú eres una persona que evade el tema de la muerte y el prepararse para la muerte, generalmente vas a ser una persona que evade lo doloroso, lo difícil y las decisiones valientes en la vida. Que postergas y pospones lo importante porque es molesto es incómodo. o es incómodo. Entonces, fíjate, eso es o sea, eso es crucial. Entonces, prefiero no poner orden en mi vida porque a lo mejor con eso me confronta con tener que tomar decisiones porque me voy a dar cuenta que sí, un día me voy a morir y no estoy tomando las decisiones que tengo que tomar. Híjole, qué confrontante. No, mejor no pienso en eso, no pongo orden, ¿va? Ese es un punto. 2, el cómo manejas tu muerte es un reflejo del amor que te tienes a ti y del amor que le tienes a los demás. A ti, porque simplemente como especialista en sistema nervioso te puedo decir, cuando te mueras, así sea en un segundo, a lo mejor un accidente y de pronto, ¿no? Te estás dando cuenta en segundos que dicen algunos que esos, aunque sean segundos, es mucho tiempo. O sea, es como si el tiempo cambiara. flash. Ajá. La típica película que va pasando. Exacto. Hay mucha gente que si no tiene orden en su vida, su sistema nervioso, la película que le pasa, es todo lo que está dejando inconcluso, todo lo que no dijo, todo lo que no arregló y todo lo que... Qué terrible forma de morir. Qué terrible forma de morir. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso dice alerta, ¿ok? Alerta, estrés, estás dejando... En cambio, cuando sabes que dijiste lo que tenías que decir, que amaste lo que tenías que amar, que dejaste, en lugar de una cuenta por pagar, a una persona en calma con una conversación que tuviste, que tu legado va más allá que solamente los bienes materiales que dejas, sino que realmente la gente va a poder vivir contigo en el corazón por las frases que decías, por tus enseñanzas, por tu legado emocional. La gente, mira, al final la casa la van a vender. Lo que nunca van a olvidar es cómo los hacías sentir. Esa experiencia que tú les generabas, como decías tú, ¿quiénes eran los demás en tu presencia? ¿Quiénes eran los demás en tu presencia? Eso no se muere nunca, pero eso se construye todos los días. Si yo sé que me voy a morir, sí, claro, dejar el testamento está increíble y me parece un acto de amor por los demás.
porque yo he vivido el 80% de las muertes cercanas de todas estas que les he dicho, ha sido un caos. Ha sido crisis, peleas, es decir, estás dejando una familia hermosa que criaste años, tienes 11 hijos que se van a acabar agarrando el chongo solo porque no dejaste un testamento. Me parece absurdo, ¿no? Entonces, Pero te dio flojera afrontar el tema, hablar de... La burocracia también, ¿no? Sí, Dices, sí. mejor ya que se hagan bolas. Bueno, ellos claro, cuando y yo más me muera. sencillo traer un testamento, que de eso hemos hablado mucho. También. Mucho. Pero lo que sí, porque es un acto de amor a ti mismo y a los demás, es porque si tú hablas francamente de la muerte y la reconoces, te das cuenta que si lo que va a prevalecer y a perdurar es el legado emocional que dejas, O el caos que deja. o el caos, es algo que tienes que construir todos los días mientras estás vivo. Claro. Y eso hace una gran diferencia. Entonces sí es un acto de madurez emocional, de liderazgo emocional. Sí, liderazgo sobre todo. Y creo no que- lo dejemos en un testamento, es una carta. O sea, yo hoy te reto, una microacción, hacer una carta. Sentarte y decir, lo que quiero que sepas, hoy que me fui, es esto. Y no te esperes a que te lo notifique, que el notario te diga, sí, qué bueno que lo puedo hacer así, pero por lo menos deja una carta de qué quieres, de cómo ves la vida, cómo ves la muerte, qué esperas de los demás. Eso de verdad, en medio de tanto dolor, Ayuda. da certeza. Hasta un, no quiero velorio, quiero una ceremonia así y así. O sea, tarugaditas así, de verdad, la paz que deja Claro. es... Decisiones informadas, Así es. sí, definitivamente. Y la que te deja a ti cuando te animas a hacerlo, ¿no? Porque a todos nos ha pasado Sí. que procrastinamos tareas incómodas. Pero ya que la haces, porque la tienes que hacer, porque llega tarde o temprano, por no hay plazo que no se cumpla, ¿qué tal te sientes después? Dices, "Uf". ¿No les ha pasado que Es más, dices, qué estúpido soy, lo hubiera hecho antes. Exacto. Ya lo hubieras resuelto ese problema Sí. antier. tantas cosas que dijimos que no nos gustaban, que no queríamos hacer, que lo negábamos constantemente y alguna vez tuvimos que hacerlo por obligación y después que lo hicimos, como dices tú, ¿por qué no lo hice antes? Qué tonto. Sí, Porque nosotros que estamos- traías el ratón allá atrás. Sí. También te quita paz a ti Oye, eso, ¿no? que Porque cuando te traes- mueras no haya alguien que diga, ¿por qué no lo hizo Claro. antes? Porque eso Claro. es lo que pasa normalmente. Pamela, te agradecemos muchísimo que hayas transmitido esto. Creo que es un tema de tiempo la conversación, si no, seguiríamos. Pero quienes quieran continuar escuchándote, ¿dónde pueden seguir escuchándote? ¿Dónde están tus redes sociales? Con mucho gusto. Estoy en todas las redes sociales. Yo contesto, entonces ténganme paciencia si me escriben. Sí, soy yo. No, porque luego me No dicen, es un bot. a ver, mándame un voice note para ver si sí soy yo. Por eso tengan paciencia. Cualquier comentario, estoy súper abierta a escucharlo y encantada. Tengo ahí un par de canales en Instagram también donde estoy subiendo constantemente esta información para que todos los días tengan una capsulita de algo que te ayude a hacer conciencia, a cambiar Claro. microhábitos, microacciones. Entonces estoy como Pamela Jan, se escribe JEANMX y tengo una página en donde están mis libros, cursos, talleres y demás Súper. que se llama pamelajan.mx. Para este 2026, que ya está a la vuelta de la esquina, ¿tienes algún plan o algún evento importante que quisieras compartir? Uf, muchísimos. Voy a abrir una escuela ¿Cómo? física justo para esto, una escuela para adultos, porque ya tenemos Ok, la de qué bueno. niños, pero ahora para adultos, porque sí pasa que los adultos es como, es que cómo me hubiera gustado aprender eso y nadie me lo enseñó. Nunca es tarde. Siempre es un buen momento. En esa escuela va a haber unas certificaciones hermosas que nos van a ayudar a convertirnos en estos alquimistas capaces de reprogramar nuestra mente, de empezar a hablar en un espacio sagrado y seguro en donde podamos estar cómodos para, desde la ciencia, desde la brujería, desde la emoción, desde la mente, desde la Qué padre. multidimensionalidad Ya que quiero ir a somos. esa escuela. Ya, qué padre. Se llama porque ya Ya está. existe, sí. Se llama Crisalis. Entonces también ¿Qué significa? Crisalis viene de crisálida. La crisálida es ese lugarcito, ese capullo a donde entra la oruga para, en medio de la oscuridad y de la incertidumbre de no saber qué sigue, poder despedirse de quien era para darle pie a lo que va a hacer y transformarse en mariposa. Mira. Necesitamos ese espacio, necesitamos ese espacio seguro, contenido y amoroso para poder abrirnos a esa nueva posibilidad y morirnos a lo que ya no nos funciona, por favor. Qué lindo Súper. escuchar eso, de veras, una grata sorpresa, no lo sabía. Padrísimo. Te deseamos el mayor de los éxitos, de veras que creo que mucha gente va a resonar con eso. Creo que hace falta, definitivamente. sin duda. Y pues bueno, ya que tengas ya la escuela funcionando, pues vas a venir de nuevo y nos vas a Feliz. contar toda la experiencia para ver cómo va, ¿sí? Cuenta con ello. Muchísimas Encantada. gracias Muchas gracias por la estar invitación. acá y Mil pues, gracias, listo. eh. Gracias. Mil gracias. Padrísimo, súper Gracias a interesante ustedes. todo.
por estar con nosotros acá y pues les compartiremos información de lo que está haciendo Pamela porque estoy completamente seguro que va a dar mucho de qué hablar. Que esté muy bien. Este episodio fue presentado por Passpose, la primera plataforma en integrar un seguro de vida con mensajes para el futuro y legado digital. Para más información, visita passpost.com.